Bona vesprada. Els agricultors valencians qualifiquen la campanya citrícola de molt bona, tot i que la producció s'ha reduït un 15%. Immersos en la collita de mandarines expliquen que els costos de producció han crescut un 40%, una puja compensada per l'increment de la demanda i del preu. Estamos en unos precios en un 30 y un 40% superiores a la campaña anterior, lo cual es muy positivo y en algunas variedades van a compensar ese incremento de coste de producción tan acusado que hemos tenido. Tot i la caiguda de la producció citrícola en un 15%, les associacions agràries en fan una valoració positiva a mitjan campanya gràcies a l'increment de la demanda i del preu. En alguns casos s'estan pagant en origen un 40% més que l'any passat. Este es un campo de mandarinas Tangol. Un estudio comparativo la sitúa como la variedad más rentable de mandarinas tardías. Con ella comienza la segunda fase de la campaña citrícola en la Comunidad Valenciana. Tras un inicio incierto por la sequía y la crisis energética, los agricultores afrontan esta segunda fase con optimismo por la gran demanda. Las expectativas de los agricultores son muy buenas, pero es la cosecha con peor producción en los últimos 10 años. El déficit de los cítricos en los mercados ha hecho subir los precios de las naranjas y mandarinas valencianas. La sequía ha castigado más al sur de España y a otros productores del hemisferio norte. Como puede ser Marruecos, que ha bajado un 30% en su producción, y eso acaba afectando, ¿no?, a las producciones y por lo tanto ahí puede haber una estabilidad. Estamos en unos precios en un 30 y un 40% superiores a la campaña anterior, lo cual es muy positivo. Pero ese aumento solo va a ayudar a compensar el incremento de los costes en algunas variedades, no en todas. Una situación que confía mantener hasta que finalice la actual campaña en el mes de junio.